después del Día de los Muertos. ¿Qué será? ¿Qué será? Bien. Es un mensaje subliminal. Recordar la corteza, sus tres capas, y la glándula interna, la que está dentro de, la que está en el medio de la glándula suprarrenal, es la médula, que como habíamos dicho se va a ocupar de fabricar las catecolaminas. No se olviden las células cafés, marrón con cromo, que van a estar asociadas a la secreción, que no solamente se encuentran en la médula suprarrenal, sino también en los paraganglios. Tomar en cuenta las tres catecolaminas, la noradrenalina, adrenalina y dopamina. Algo que debemos volver a remarcar es dónde se fabrican cada una de ellas. La adrenalina se sintetiza y almacena en la médula suprarrenal y se libera en la circulación sistémica. La noradrenalina se sintetiza y almacena también en la médula renal, pero también en los nervios simpáticos periféricos. Y finalmente la dopamina es un precursor de noradrenalina y se encuentra en la médula suprarrenal y en los nervios simpático-miméticos e hipotálamo. Recordar que las catecolaminas participan en diferentes lugares, pero principalmente sus efectos son cardiovasculares y metabólicos, y por lo tanto deberíamos tomar en cuenta algunos términos en cuanto a la función de cada uno de ellos. Por ejemplo, si hablamos de patnotropismo, creo que tenían que buscar eso. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de cronotropismo, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de dromotropismo, ¿de qué estamos hablando? Y cuando estamos hablando de inotropismo, ¿qué estamos hablando? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa cada uno de esos términos? Es importante porque estas hormonas se van a ocupar de diferentes, estas catecolaminas se van a ocupar en diferentes casos de la función cardíaca. Tendrá que ver algo esos términos en relación a la función cardíaca. Van a aumentar la presión arterial, algunos lo van a disminuir, van a aumentar la contractilidad. Cuando hablamos de contractilidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De inotropismo, cronotropismo, vanotropismo, dromotropismo? ¿De qué? Contractilidad. Inotropismo. ¿Ya? ¿Los otros? Todo esto, toda esta funcionalidad, como habíamos mencionado, se va a deber a diferentes receptores, los receptores alfa, beta y dopa, ¿no? Ya habíamos mencionado dónde se encuentran cada una de estas de estos receptores. Aquí tenemos el resumen. Está mal se ve diferente al anterior vez, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, D1, D2. Por ejemplo, si yo le doy a un paciente asmático un beta bloqueante no selectivo, ¿qué podría provocar? En un asmático, broncoconstricción. Así que esto también es importante para tener mucho cuidado con estos medicamentos, porque a veces somos expertos en dar beta bloqueantes sin ver de que el paciente pueda tener asma y demás. No se olviden que, por ejemplo, la beta 3 tiene que ver con los adipocitos y la lipólisis, y los otros que se encuentran también en la parte cerebral y demás. Eso ya lo hemos mencionado. Algo que debemos tomar en cuenta es que las catecolaminas están hechas a base de tirosina, ¿sí? Su principal mecanismo, la parte bioquímica de la catecolamina está a base de tirosina. Esta va a proceder de los alimentos ingeridos que se sintetizan a partir de la fenilalanina a nivel hepático. Los tumores secretores de catecolaminas, ¿algún tumor secretor de catecolamina que recuerden? Feocromocitoma. El feocromocitoma es por excelencia uno de los tumores más frecuentes, porque no es frecuente, en relación a la secreción de catecolaminas, y esta se da principalmente en la médula renal, suprarrenal, y el tejido medular normal como adrenalina supone un 80% de las catecolaminas liberadas. ¿Eso qué quiere decir? Que la
catecolamina por excelencia más producida es la adrenalina, más o menos en un 80%. El resto es una secreción mínima, pero no deja de ser importante. Si yo les digo dónde se secreta más la dopamina, por ejemplo, ¿qué me dirían? ¿Dopamina? ¿Ah? ¿Dónde se secreta la dopamina aparte de la médula suprarrenal? Neuro. Paraganglios y otro lugar, hipotálamo, ¿sí? Así que eso es importante identificar a la hora de decir. Les digo noradrenalina. Suprarrenal. ¿Qué están trabajando ustedes? Salud. Suprarrenal. En las glándulas suprarrenales. Glándulas suprarrenales en la médula y otro lugar. Bueno, efecto como neurotransmisor en los nervios periféricos. Simpáticos, ¿no? Principalmente simpáticos. Así que eso también es importante relacionar. Semivida biológica. ¿Están viendo la imagen o quieren que apague la luz? No creo, ¿no? Sí. Dura muy poco, ¿no? 10 a 100 segundos. Por ejemplo, si administro adrenalina, ¿quiénes administrarían adrenalina? Claro. ¿Adrenalina? Choque anafiláctico. La nora. Hipovolemia. Choque cardiogénico. La dopamina. Hiperprolactinemia. Ya. Entonces, lo administras como vasopresor. Si quieres aumentar la presión arterial, puedes utilizar dopamina. Pero el problema de la dopamina es que su efecto cardíaco es malo. Por lo tanto, es el que menos debes utilizar. El mejor sería noradrenalina o dobutamina. Pero la dopamina también es otra que se puede utilizar, pero no es la mejor. ¿Sí? Pero sí nos sirve para eso. Perfecto. Concentraciones plasmáticas de catecolamina varían en gran medida. Por ejemplo, si les digo que van a dar, ¿por qué se están riendo ahí atrás? Si les digo van a dar examen, sus niveles de concentración de las catecolaminas van a aumentar. Por lo tanto, también depende de la necesidad y demás. Si quieren oír del doctor Achá, seguramente van a producir mayor cantidad de catecolaminas. El 90% de las catecolaminas liberadas se recupera localmente por las terminaciones nerviosas y se vuelve a utilizar. Constantemente se vuelve a utilizar dependiendo de la demanda. ¿Sí? Entonces, la base de estas sustancias es la tirosina, luego se transforma en dopa, luego dopamina por unas enzimas que van a permitir cada una de estas. Incluso va a estar mediada por esta señora que es el ácido ascórbico, vitamina C. La dopamina luego se transforma en noradrenalina y finalmente adrenalina, dependiendo de la necesidad de una o de otra. Pero ¿cuál es la que más se produce? Esta señora, ¿no? ¿En cuánto por ciento? Más o menos 80%, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con diferentes enzimas que van a permitir la formación de todas estas sustancias. Feocromocitoma y paraganglioma. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? No vas a sacar fotos, no, menos. ¿Qué dicen? ¿Qué diferencias hay entre una u otra? ¿Alguna idea? Es lo mismo, solo que en diferentes lugares. El feocromocitoma es un tumor secretor propiamente de la médula suprarrenal. En cambio, el paraganglioma también es secretor de catecolaminas, pero en los ganglios simpáticos. Esa es la única diferencia. Están las mismas células en estos lugares, por lo tanto, la secreción de catecolaminas va a ser la misma. Pero a veces no encontramos nada en las glándulas suprarrenales, habría que buscar en los paraganglios, ¿no? Para determinar que no sea la zona que esté afectando la hiperproducción de catecolaminas. No son de fácil diagnóstico. ¿Alguna idea cómo diagnosticaríamos esta enfermedad? Este tumor. ¿Cómo? Ya.
¿Cuál es el metabolito? ¿Se acuerdan? Las metanefrinas, ¿no? Esa es una forma de diagnosticar, pero eso es lo fácil. No es fácil de diagnosticar, nuevamente les digo. ¿Cómo debería presentarse el paciente? ¿Qué tipo de hipertensión? ¿En quiénes buscaríamos feocromocitoma? Paciente joven. Ese es un muy buen dato. Después, ¿qué características debería tener la presión? Pero estamos hablando de hipertensión. Es lo mismo que decir subiremos arriba o bajaremos abajo. A ver. ¿Qué característica? Refractaria. Pero hay que tener mucho cuidado con las hipertensiones refractarias. ¿Cuál es la hipertensión refractaria más frecuente? Por eso es importante no darle el medicamento a la primera, ¿no? ¿Y qué deberíamos hacer con nuestros pacientes? ¿Cómo miden la presión en consulta? ¿Qué hacen? Llega el paciente, ¿qué hace? Ya hemos hablado de cómo miden la presión en pacientes embarazadas, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sentadas, ¿no? Sentadas. ¿Sentada o? ¿Decúbito lateral izquierdo o derecho? Eso no hemos hablado, ¿no? Tenían que buscar. ¿Qué dicen? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo, ¿quién nada más? Pregunta. Derecho. Los grandes vasos en relación a la columna, ¿dónde se encuentran? ¿A la izquierda o a la derecha? Abdominales, claro. ¿Seguro? A ver, vean. Creo que aquí tenemos, ¿no? Voy a tener que retroceder para que se acuerden. A ver. A la derecha de Dios Padre Todopoderoso. A ver, vamos a ver dónde se encuentra. Tanto me hacen retroceder ese paso. Eso es maldad pura. Aquí. Tercera diapositiva. ¿Dónde están? ¿Dónde están los grandes vasos? Derecha. Entonces, ¿cómo le toma una mujer embarazada en decúbito? Lateral izquierdo. Izquierda. ¿Sí? Cuando tenemos preeclampsia, cuando tenemos edema de miembros inferiores y la presión está empezando a elevarse, ¿qué le dicen a la embarazada? ¿Cómo debería echarse para que haya mayor flujo? Eche de decúbito lateral izquierdo o derecho de decúbito dorsal o de decúbito ventral. No. ¿Qué dicen? Ay, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Lateral izquierdo, para justamente haya mayor circulación, porque si se echa de lateral derecho, va a comprimir también los grandes vasos, no va a haber buen flujo y no va a disminuir el edema. ¿Sí? Pequeños detalles. Síndrome de la vena. Entonces, ¿qué hacen cuando les llega un paciente a la consulta? Imagínense, pues, Nicolás, le tomo la presión y me sale 145/90. ¿Qué es eso? Hipertensión, aparentemente. ¿Qué hago? Está en la Caja Nacional. Hoy día, por ejemplo, tenía junta en medio de mi consulta. Tuve que atender mitad de los pacientes y luego, después de mi junta, la otra mitad. Los de la otra mitad, después de la junta, estaban que echaban chispas. Imagínense que fue Nicolás. ¿Qué hago? Ingresa el paciente, le tomo la presión, tiene 145/90, aparentemente hipertensión. ¿Qué hago? Lo calmo, le hago chistes, hago que esté tranquilo, que se relaje, que haya confianza. ¿Qué dices? Que haya confianza, que esté tranquilo, y a los 5 minutos o antes de que se vaya vuelvo a tomar la presión.
pero no me puedo manejar con esa primera presión. ¿Por qué? Porque está echando chispas, está protestando contra mí. O tal vez tiene miedo al médico y la bata blanca puede provocar una hipertensión. Por lo tanto, no es tomarle solo una vez la presión, más si tiene hipertensión arterial. También la otra opción es tomarle en el brazo contralateral, ¿no? Pero hay que darle tiempo. La presión no debería tomarse ni bien ingrese el paciente, cosa que siempre hacemos. Así que hay que tener mucho cuidado con esas hipertensiones refractarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque constantemente le estamos dando tratamiento, le estamos aumentando la medicación, le estamos dando un segundo fármaco, un tercer fármaco, un cuarto fármaco, y la presión sigue elevada. Pensaré un feocromocitoma, pero debería tomar pequeños pasos antes de confirmar esa hipertensión refractaria, ¿sí? Entonces, este es un feocromocitoma, la médula está aumentada de tamaño en relación a una glándula normal. Epidemiología, lo bueno es que son infrecuentes, puede tener una incidencia de 2 a 8 casos por millón de personas. Aquí en Cochabamba, ¿cuántos habitantes más o menos hay? Más o menos hay en Cochabamba, todo el departamento de Cochabamba, hay más o menos 2 millones. Por lo tanto, estaríamos hablando de que más o menos 16 pacientes con feocromocitoma se diagnostican. 10% son malignos. La mayor parte de los feocromocitomas son chinchosos, molestosos, pero son benignos. Pero hay un 10% que puede asociarse a metástasis y demás. 30% son familiares, así que deberíamos ver antecedentes. Y la relación es 1-1, que es raro en endocrinología, ¿no? La genética, por lo tanto, es importante y hay un 30% de mutaciones genéticas. Algo que debemos entender cuando hablamos de feocromocitoma es también pensar en las neoplasias endócrinas múltiples, es decir, que no solamente viene el feocromocitoma, sino que se asocia a otras patologías neoplásicas. Por ejemplo, carcinoma medular de tiroides e hiperparatiroidismo, ¿sí? Debemos tratar de asociar estas patologías. Y si se acuerdan, un hipertiroidismo también se puede asociar a hipertensión, pero no a feocromocitoma. Por lo tanto, necesitas mayor práctica y muchas más cosas para poder identificar con certeza de qué es un feocromocitoma. Hay otras enfermedades que se asocian también a patología reumatológica, como la enfermedad de von Hippel-Lindau, que se asocian también a cáncer renal, a angioma retiniano. Cuando diagnosticamos el cáncer renal, que también se asocia a hipertensión, muchas veces puede estar acompañado por lo tanto un feocromocitoma. ¿Alguien tiene estas manchas entre ustedes? Probablemente que sí, las manchas café con leche que se asocian a patologías reumatológicas, a las neurofibromatosis. No sé si han visto al hombre globo en internet, lleno de estas. A ver si buscan en internet hombre globo, están llenas de estas imágenes que se asocian a neurofibromatosis y también los paragangliomas que se van a asociar en diferentes lugares. Pruebas genéticas, se pueden hacer muchas pruebas genéticas, gracias a Dios los feocromocitomas bilaterales son raros, pero si tienen un componente hereditario genético, sí van a estar asociados a problema bilateral, pero es bastante raro y por lo tanto siempre debemos buscar antecedentes familiares, como en la mayoría de las patologías endocrinológicas. Dentro de las manifestaciones clínicas, como mencionan, hipertensión mantenida y paroxística, por más medicamento que les den, van a estar liberando catecolaminas y eso va a provocar mayor presión. A ver, algún ejemplo de las catecolaminas que conocemos, ¿en qué lugar van a ir actuando? Por ejemplo, si les digo adrenalina, ¿en qué receptor? ¿O en qué lugar mejor? Vaso sanguíneo, ¿no? Alfa 1. Si les digo nora, beta 1. ¿Sí? Si les digo dopa, mina. ¿Sí? Así que es importante tratar de relacionar eso a la hora de ver estos pacientes para identificar el lugar donde vamos a actuar. Por ejemplo, si yo les digo bloqueen el beta 1, ¿qué le dieran al paciente? Antagonicen el beta 1, el receptor beta 1.
Corazón. ¿Qué medicamento podrían utilizar? LOL. Atenolol, ¿sí? LOL. Es en jóvenes, niños, latidos cardíacos hiperdinámicos, palidez, temblor, cefalea, hipertiroidismo, ¿no? Diaforesis, rubor, disnea, frialdad en manos y pies, palidez facial. ¿Alguien recuerda ¿cómo se llama cuando se vuelven blancas nuestras manos? Raynaud. ¿Cómo es el fenómeno del Raynaud? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la secuencia? Creo que ya hemos hablado de eso. ¿Cuál es la secuencia? ¿Qué es primero? Primero hay rubicundez, primero hay palidez, primero hay cianosis. ¿Cuál se da primero? Sería importante tratar de identificar eso para confirmar un fenómeno de Raynaud, que se asocia también a frialdad de manos y pies. Ansiedad, diaforesis, estreñimiento, puede estar asociado a insuficiencia cardíaca, otros problemas, el dolor epigástrico y torácico también. ¿Esto qué es? Fenómeno de Raynaud, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué hiperglucemia? ¿Cómo? Fuerte, no les escucho. Ya. Mira, ¿cuántas clases ya llevamos? Y siguen con lo mismo. No manches, güey. ¿Qué dices? Antagonistas, ¿no? En serio que tengo hipoacusia bilateral marcada. ¿Cómo se dice en quechua sordo? O cara soy. Es contrarregulador de la insulina, la adrenalina, ¿no? Ajá. Si la adrenalina sube, la insulina baja, aumenta el azúcar. ¿Sí? Está dentro de las H's del feocromocitoma. Aquí están las H. Hipertensión, hipermetabolismo, cefalea, hiperhidrosis e hiperglucemia. Dentro de las hormonas cosegregadas puede haber secreción de corticotropina, vasopresina, por ejemplo, péptido intestinal vasoactivo. ¿Por qué vasopresina? La vasopresina, ¿qué hace? ¿Cuál es la acción de la vasopresina? Antidiurética, retiene líquido, retiene sodio. Por lo tanto, al retener agua, retiene sodio, y al retener todo eso, ¿qué pasa con la presión? También se aumenta y es peor todavía, ¿sí? Así que hay algunas hormonas que también se van a secretar. Crisis de sospecha de feocromocitoma, una crisis hiperadrenérgica, hipertensión refractaria, como dice su compañero, síndrome familiar de desarrollo de tumores, masa suprarrenal descubierta. A veces estamos buscando X y encontramos Y en la glándula suprarrenal. ¿Cómo se llama eso? Incidentaloma. Dime. A ver, dime tú, trata de responderte tú. Pero a ver, razonemos. ¿Cómo sería una crisis? Algo muy descompensado. Ya. Eso significa que se elevan las catecolaminas, y a todo nivel estas catecolaminas que van a producir, principalmente vasoconstricción. ¿En qué casos podrían? Taquicardia, exactamente. Y eso te dura poco tiempo de que puedas compensar, y luego ya se descompensa, un desastre. Esa crisis adrenérgica, ¿en qué momentos podríamos encontrar? ¿En qué paciente podríamos? ¿Qué tanto charlan ustedes, caramba? No, crisis de pánico. Sí, Cuando pero se no es asusta, tan fuerte. al hacer ejercicio, Al hacer ejercicio, si tienes feocromocitoma, se muere. chao, sí, te puedes morir. Abuso de drogas, excelente. ¿Qué droga? El mal llamado narcótico, cocaína. ¿Qué hace la cocaína? Todos dicen, narcotraficante, maneja cocaína. ¿Será realmente narcotraficante? No, porque narco significa deprimir, ¿no? Pero la cocaína,
te eleva todo provoca hipermetabolismo y te puede provocar una crisis adrenérgica. Ahora, imagínense, bebo alcohol, le echo un energizante, le pongo mi sildenafil y le echo cocaína. Y fumo más. ¿Qué tal? ¿Cómo está ese cerebro? ¿Cómo está ese corazón? Bola. En esos pacientes, crisis adrenérgicas. Los de cocaína, ¿por qué fallecen? Crisis adrenérgica, infartos. ¿Sí? No para, está bombeando a 1000. O sea, tú estás hippie. ¿Qué pasa? Te estás imaginando, ¿no? Bien, así que es importante eso. Es toda la acción de las catecolaminas al 1000%. Esa es una crisis adrenérgica. Hipertensión y diabetes, ya sabemos por qué diabetes. Respuesta vasopresora durante la anestesia. Esto es importante, sobre todo en el tratamiento. Cuando tratamos un feocromocitoma, ¿qué tanto charlan ustedes? Cuando estamos utilizando cuando estamos tratando un feocromocitoma, imagínense que es bilateral, extirpo las glándulas suprarrenales. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Nos clavamos. ¿Sí? Hipotensión marcada. Así que no es fácil tratar un feocromocitoma, más si es bilateral. Hipertensión era temprana, miocardiopatía dilatada ya secundaria o como cardiopatía hipertensiva. ¿Por qué es importante tratar una hipertensión de forma precoz y rápida? Porque ¿quién se cansa? Imagínense una manguera así dura, seca y demás, que apenas se abre, y tengo una pila que es la bomba, y necesita bombear con más fuerza para poder vencer esa resistencia. Pero si esto es largo, ¿qué va a pasar con la bomba? Se va a dilatar, se va a agrandar. Así que una de las principales causas de insuficiencia cardíaca, ¿qué pasó? Estás mirando dónde? Más allá de lo evidente. Se perdió. Así que hay que tomar eso en cuenta, ¿sí? El corazón también. ¿Qué laboratorios? Ya lo he mencionado. En orina sería oportuno utilizar las metanefrinas, que es importante, como un metabolito importante. Este señor también eleva la presión. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos hipertensión? Pedirle que haga actividad física. Esa actividad física te va a disminuir un poquito de milímetros de mercurio. Dejar el alcohol te va a disminuir otro porcentaje. Disminuir la sal te va a dejar otro porcentaje. Y todo eso va a permitir de que disminuyamos la presión, no solamente medicamentos. Y hay otras sustancias que también me van a permitir elevar la presión. Pruebas de imagen, resonancias, tomografías y demás son muy útiles a la hora de ver, a veces incluso gammagrafías y demás. Aquí que vemos, glándula suprarrenal izquierda o derecha. Excelente. Ahí está la imagen de un feocromocitoma. ¿Esto qué es? Gammagrafía. Tratamiento médico, ¿qué se puede utilizar? Alfas y betas bloqueantes, tratar de controlar la presión arterial, dieta, en pacientes de este tipo también lo mismo, con disminución del contenido de sodio, pero como habíamos mencionado, no quitar completamente el sodio. ¿Por qué? Porque el bajo contenido de sodio va a activar el sistema renal de angiotensina en los ductos como Exactamente. para reabsorber el sodio. Retroalimentación negativa. Entonces estamos jugando con fuego al quitarle completamente el sodio, así que ese chip quítenselo, ¿sí? Ya saben por qué. Lo mencionaste en la anterior clase. Exactamente. Tratamiento quirúrgico, extirpar la zona. Hay una buena respuesta al tratamiento quirúrgico, pero no es fácil. Debe ser bien vigilado, sobre todo post-quirúrgico es complicado. A veces vienen con hipotensión y demás, y es terrible manejar estos pacientes, por lo tanto hay que manejar líquidos, incluso a veces coloides y demás para mejorar la presión de los pacientes. 1 a 2 semanas después medir catecolaminas y muestras de orina de 24 horas. Y esto es importante.
Si persisten niveles elevados es compatible con la persistencia de tumor residual, o si digamos extirpamos un tumor en suprarrenal y sigue elevado, ¿en qué pensarían? No. ¿Está normal? Paraganglios. Paraganglios. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué es esto? ¿Qué es la PET? Si ven esto, ¿qué dicen? PET, tomografía por emisión de positrones. Cuando tienen cáncer, este es el mejor estudio. ¿Qué ven en la imagen? Metástasis. 10% de malignidad, ¿no? Así que es importante tomar en cuenta también eso. Y ver los ganglios. Importantísimo. Seguimiento es prácticamente de toda la vida. Anualmente una orina de 24 horas para ver si no está aumentando residualmente todo esto. ¿Preguntas, dudas, algo que no esté claro? Perfecto, vamos a empezar con esto. Es para confundir fácil, ¿no? ¿Qué hora es? Con hipertensión. Sí, es fácil. 14. Ahora vamos a avanzar el tema que todos creo esperan siempre, no sé por qué. Diabetes Pero bueno. o hipertensión. Bien, vamos a llevar un caso clínico, así que les pido toda la atención del mundo. Toda la atención del mundo. ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede ayudar a leer? ¿Quién se anima? No se peleen, gracias. Déjenla a su compañera que lea. No se peleen, no te pelees. Ya, vamos. Ayúdanos con la lectura. Caso clínico, motivo de consulta, dolor en todo el cuerpo. Enfermedad actual, paciente masculino de 72 años de edad con cuadro clínico de aproximadamente una semana de evolución, caracterizado por presentar malestar general, astenia, adinamia, dolor generalizado, predominio de miembros inferiores de tipo uremia, acompañado también de orinas frecuentes, sed y sobre todo pérdida de peso relativo. Además presenta tos escasamente productiva, ansias térmicas no cuantificadas desde hace 3 días. Antecedentes: es un ex trabajador minero, ningún cuidado con la dieta, hospitalizaciones previas por neumonía, no refiere alergias, hipertensión arterial hace 20 años con medicación no bien controlada, sin antecedentes patológicos familiares. Examen físico, paciente masculino con sobrepeso que se encuentra irregular a mal estado general, febril, consciente, orientado, deshidratado. Esa es una curva térmica. Paciente, continúa. Signos vitales: presión arterial 150-90, frecuencia cardíaca 98, frecuencia respiratoria 23, saturación 86%, la FIO de 21%, FIO2 de 21%. temperatura de 38. Esto es al ingreso, ¿sí? Estos datos son al ingreso. Cardiopulmonar y corazón se encuentra rítmicos, fluidos sobre agregados, límite superior, pulmones, murmullo vesicular disminuido, crépitos tenues en ambos hemitórax, de predominio intersuperior, abdomen globoso, extensos de tejido adiposo, ritmos inferiores positivos y hipoactivos, blando, depresible, no doloroso, sin datos de infiltración peritoneal, cuya perfusión renal bilateral negativa, extremidades, tono y tropismo disminuidos, datos de insuficiencia vascular, sin edema de miembros inferiores. Diagnóstico. ¿Qué dicen? Soy todo oídos. Ahora sí, hablen. Peor es cuando no hay. ¿Qué creen? Hipertiroidismo. ¿Qué edad tiene el paciente? 72 años. Hipertiroidismo a esa edad, ¿qué te sugeriría? ¿Pensamos en hipertiroidismo a esa edad? Si fuera hipertiroidismo, ¿qué sería?
¿Qué podría ser? Imagínense, le sale hipertiroidismo. ¿Qué sería? Oncología, neoplasia. ¿Sí? Raro, no es frecuente. ¿Otra cosa? ¿Otra cosa? ¿Otra cosa? ¿Ahí atrás? ¿Quién dijo diabetes? Diabetes podría ser. ¿Cómo justificas la diabetes? La pérdida de peso, hipertensión no controlada, tiene bastante sed, está incrementada, la edad igual. ¿La edad? ¿Qué diabetes pensarías? Tipo, Ya, la edad es un factor, excelente. ¿Qué más? Doctor, neumonía. Neumonía, ya. Descompensado, infarto. Hay neumonía, sí, perfecto. ¿Alguien más? Su hipertensión también está mal y hay que ver cómo está la función renal, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien más se le ocurre algo? Acabamos de pasar una pandemia, ¿no se les ocurre nada? Podría ser COVID. ¿Cómo está la saturación? 86. Cochabamba, ¿está bien? Sigue siendo bajo. Si estamos en el Alto de la Paz. ¿Conocen el Alto de la Paz? Los extranjeros. ¿Sí? Es casi 4.000 metros, ¿no? Tiene derecho a tener 86, pero no se olviden que tiene un antecedente. Ex trabajador minero. ¿Cómo se llama la enfermedad de la mina? Silicosis, dice mi vecino. Ustedes son médicos, hijos de su Pink Floyd. ¿Han escuchado Pink Floyd? ¿Quién ha escuchado Pink Floyd? ¿Bien? Nivel, ¿no? Los que no han escuchado Pink Floyd, les aconsejo que escuchen a Pink Floyd. ¿Qué dicen? ¿Cómo se llama? Neumoconiosis, ¿no? Neumoconiosis, ¿sí? ¿Alguna otra enfermedad que se les ocurra o ya podemos proceder a algunos exámenes? ¿Perdón? Tuberculosis, excelente. ¿Por qué tuberculosis, compita? No es sintomático. ¿Una semana? 2 semanas es a partir de 2 ¿Cómo semanas. se llama cuando es 2 semanas? Sintomático respiratorio. Sintomático respiratorio, todavía no, pero tienes el antecedente, tienes que pensar en tuberculosis, tienes el antecedente de trabajar en la mina y una de las enfermedades por excelencia de estos trabajadores es la tuberculosis. No está para descartar, ¿sí? Bien, Nicolás. Perfecto. ¿Algo más? ¿Qué exámenes le piden? ¿Qué exámenes le pedirían? Todo justificado. Si no, no le piden. Justifique. Rayos X de tórax. Tú ya has justificado. Neumonía. Perfecto. ¿Otro examen? Perfil tiroideo le solicitas. ¿Qué le pides en el perfil tiroideo? TSH y T4. Listo. No nos olvidemos de ti. ¿Otra cosa? ¿Qué otro examen? Y ahí él también ya justifica. Me está tomando el pelo. Me estoy dando cuenta. Glucosa en ayunas, ¿no? Glucosa en ayunas. Ya, pero ya les llegó, seguramente, si te llega a esta hora vas a tener una glucemia postprandial. ¿Sí? Perfecto. ¿Otra cosa? Función renal. Me están diciendo de lo que ya dijeron antes. Perfecto. ¿Otro examen? Electrocardiograma. ¿Por qué electrocardiograma? ¿Por qué electrocardiograma? Por ejemplo, tiene que diversificar porque está hipertenso. Tiene hipertensión. Me encanta. ¿Otra cosa más? Y por ejemplo, tiene una enfermedad pulmonar. ¿Saben qué nos dicen en algún hospital en el cual trabajo? Cuando tomas un electrocardiograma a un paciente arriba de los 45 años que se hospitaliza, debe ser mandatorio. Solicitamos a un paciente de 72 años es vital, más si es hipertenso. ¿Sabes qué? ¿Por qué han solicitado electrocardiograma si no necesitaba? Necesita. Arriba de 45 años. Eso para nuestro próximo. Necesita, por lo que hablamos también anteriormente. Exactamente, bien justificado. ¿Qué otra cosa? Ahí atrás, parlen pues, hablen. No me dejen así. No manchen. ¿Algún otro examen? Gasometría. ¿Por qué gasometría? Espirometría. Por la saturación. Algo que no se hace habitualmente, pero se debería.
todo paciente pulmonar con alteración de oxígeno debería sí o sí tener gasometría. Pero pensamos en glucosa, gasometría. Pero oxígeno, gasometría. O sea, no puede entrar un paciente sin gasometría. Así que excelente. Hemograma también, ¿no? ¿Por qué hemograma? Rutina. Por rutina. Es, La tos y también, va de la mano con tu neumonía. también buscaría si hay una anemia o algo así, ¿no? ¿Por qué anemia? Pero la proximidad, ¿no? Hasta Hasta en el anemia. Ya. ¿Algo más que quieran solicitarle o ya dejamos todo eso? Ahí atrás ya pues. Para todos. ¿Qué pasó? ¿De qué están ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Algún otro examen más? Electrolitos. ¿Por qué? Principalmente por igual porque dijo el cuadro hipertensivo que tiene el paciente para ver la cantidad de sodio. Es lo que acabamos de avanzar, ¿no? Sí. Hipertensión, electrolitos. Perfecto. Y si estamos pensando en diabetes, vendría perfecto electrolitos, ¿no? Porque la diabetes mal controlada podría venir con un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien más se anima? No escuché que se Electrolitos. Lo que acabamos de avanzar, presión alta y demás. Y también si tenemos diabetes podríamos solicitar eso. ¿Alguien más? Un examen les está faltando, hijos de su Pink Floyd. Y voy a ser feliz. ¿Qué? La insuficiencia venosa, ecografía venosa. ¿Estás pensando en insuficiencia venosa? Tenía en el cuadro clínico de ¿Será vital ahora? Justifica. ¿En qué justificas? ¿Está con disnea? ¿Insuficiencia venosa? Marcadores tumorales. Teníamos en el inferior. ¿Edemas en miembros inferiores? ¿Qué están pensando? Insuficiencia cardíaca. ¿Qué? Tromboembolismo, muy bien. Perfil de coagulación que viene de la mano con todo esto, pero les sigue faltando un examen. ¿Qué dicen ustedes? Que siempre están. ¿Qué dicen? ¿Algún examen que no puede faltar? General de orina. General de orina. Pero en este paciente, ¿por qué? Con todo lo que hemos hablado. Y en los miembros inferiores es conferir una falla renal, ¿no? ¿Pero qué vas a ver en el examen de orina? También la hipertensión. Ya. Si vamos por el lado de la diabetes, cosa que no se hace. Todo paciente diabético que ingresa al hospital debería tener su general de orina. No parcial, prohibido decir parcial, hijos de su Pink Floyd. ¿Sí? Parcial dice mi vecino. ¿Ya? General de orina. A ver, veremos si vamos de la mano. A ver, le han pedido leucos, está con 7000. Le han pedido hemoglobina, está con 16.4. En el hemograma está la hemoglobina, ¿no? Segmentados 86.1, elevado. La creatinina está alterada, tiene un filtrado de 49.8. Tiene glucemia de 425. Tiene un sodio de 138, tiene un potasio de 4, tiene un nitrógeno ureico de 20 y albúmina. Si tienen edema de miembros inferiores, este es un examen que no les puede faltar. Si piden gasometría arterial, de ahora en adelante, este es un examen que no les puede faltar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gasometría necesita algunas ecuaciones. Si no tienen albúmina, no van a poder hacer algunas ecuaciones para ver trastornos mixtos. ¿Sí? Eso es importante. Con esto, a ver qué más. Este es el examen de orina. Proteínas trazas, tienen glucosuria de 3 cruces y nada más. Esta es la gasometría arterial, a ver qué pueden encontrar por ahí. Es arterial, por si acaso, bicarbonato de 17.8, PO2 de 82, PCO2 de 36.5, saturación de 87, exceso de bases de -2. ¿Ya lo tienen? Esto tienen en la hemoglobina glicada que después se vio, está en 12.8, tiene un colesterol de 156, triglicéridos elevados, el resto está de esta forma. Típico de la caca. Nefropatía diabética. No van a hablar mal de mí, ¿sí? Ecografía renal, ¿por qué se le habrá pedido ecografía renal?
Eso, para ver la cronicidad de este problema. No quiere dar eso. Para ver este problema. ¿Sí? Para ver si es crónico o agudo. A veces no tenemos una creatinina previa. ¿Y qué opinan de esa plaquita hermosa? ¿Será edema agudo del pulmón? No te olvides del antecedente. COVID también puede ser, ¿no? ¿Covichi o no Covichi? Ahora sí, diagnóstico, con todo lo que han visto. Neumonía. A ver, uno por uno. Primero, Tiene medicina general, ¿no? ¿perdón? Nombre y apellido, todo completo. Nefropatía diabética. Diabetes mellitus tipo 2. ¿Justificas de qué forma? ¿Por qué justificas que es tipo 2? ¿Por qué no tipo 1? ¿Por qué no tipo LADA? ¿Por qué no MODI? ¿Por qué no pancreatitis? ¿Por qué no por uso de corticoides? ¿Por qué no gestacional? Por la edad. La otra porque es Por la edad. ¿Ya? para saber si el médico tipo 1 tendría que ser algún problema pancreático, hay que ver distintos impactos, avisados, ¿Ya? ¿Algo más? y ya estoy cerrando que es nuevo. Perfecto. ¿Alguien más que justifique el tipo 2? Edad. ¿Perdón? ¿Ya? ¿La edad? ¿Algo más? Dieta mal controlada. Exacto, es otro pequeño detalle que estaba implícito ahí. Constitución es obeso, tiene grasas, no son factores predisponentes. Hipertensión y demás. Y tienen dislipidemia, ¿no? Sí, todo. ¿A qué quiero llegar? De que cuando ustedes vean una diabetes, una hiperglucemia, clasifiquen su diabetes. No pueden decir a todos, absolutamente tipo 2, lo que acaban de hacer es magnífico. Han justificado su tipo 2, pero no todas son tipo 2. ¿Sí? Si yo tengo una diabetes después de accidentarme y golpearme el estómago con el volante y tengo lipasa elevada, ¿tipo de diabetes? ¿No? ¿Qué tipo de diabetes sería esa? Porque dentro de los criterios de Ransom está la glucemia. ¿Qué tipo de diabetes es? ¿Cómo clasifican? Hijos de Pink Floyd, no se ofenden, ¿no? Cuando les digo eso. ¿Qué dicen? ¿Clasifiquen su diabetes? Ah, ¿verdad? Tenemos que clasificar la diabetes. No es una tipo 2, ¿o sí? Es una tipo 3 o también llamada diabetes mellitus por otras causas específicas de diabetes, en este caso vendría a ser pancreatitis. ¿Sí? Pero deben justificar su diabetes. ¿Sí? No todos son tipo 2. A ver, ¿algún otro diagnóstico más? Ya, diabetes mellitus tipo 2. Injuria o lesión renal aguda. Pero la ecografía está bien. Y el paciente no tiene antecedentes de diabetes. No es diabético hasta ahora. Su diagnóstico es diabético. Su diagnóstico debería de ser diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico. No debutante. No pongan debutante, voy a llorar si ponen debutantes. ¿Alguna otra diabetes? Digo, ¿algún otro diagnóstico, perdón? La fea, sí, exacto. ¿Algo más? A ver, ¿están de acuerdo con estos diagnósticos? Diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico. Tiene una cetoacidosis diabética leve. Tiene un sobrepeso. Neuropatía diabética a descartar. ¿Será neuropatía? ¿Por qué? ¿Qué es la neuropatía? Es una complicación crónica. ¿Este paciente tiene derecho a tener neuropatía? No, porque recién estamos diagnosticando la Igualito que diabetes. por lo que Podrá ha ser por su descartado. insuficiencia vascular, esos síntomas que tiene. ¿Sí? Hipertensión arterial de tratamiento, habría que poner el estadio, sería maravilloso, ¿no? ¿Qué estadio tendría la hipertensión? A ver si me dicen, neumoconiosis más enfermedad pulmonar intersticial difusa y sospecha de COVID, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué estadio sería la hipertensión? ¿Alguien más quiere aumentar algún diagnóstico? 140.
Estadio 1, ¿no? Estadio 1. Estás en 50. Ahora vamos a hablar un poquito de las guías de la ADA, las recomendaciones, y luego vamos a entrar. Hoy yo creo que nos da para hablar de las guías de la ADA, de algunos puntos que deberíamos tomar en cuenta, y luego vamos a hablar con todo en relación a la diabetes. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuándo es el día de la diabetes? Ya falta poco, ¿no? En noviembre es el día de lucha contra la diabetes. Entonces vamos a hablar un poquito de las guías de la ADA. ¿Cómo nos clasifica las guías de la ADA? En tipo 1, tipo 2, otras causas específicas de diabetes. Algunos libros mencionan como tipo 3. Y la gestacional, que también nos habla de tipo 4 en algunos libros. Pero si dicen tipo 4, la gente va a decir, oh, pero no hay ese tipo de diabetes, ¿no? Pero ya saben, si escuchan tipo 4, ¿qué es? La tipo 1 se debe por destrucción de las células beta, es decir, ese páncreas ya no fabrica insulina, nada de insulina. La tipo 2 se debe gracias a una disminución progresiva de la fabricación de insulina, gracias a una resistencia a la insulina. Y otras causas específicas de diabetes, como por ejemplo, ¿qué sería FQ? Fibrosis quística, la FG, factores genéticos, como tipo MODY, LADA, pancreáticas, como cáncer de páncreas, por ejemplo. ¿Qué medicamentos podrían subir la glucemia? Glucocorticoides. Y la gestacional, que va a estar relacionada con el embarazo. Pero debemos puntualmente mencionar que está asociada a las 24 a 28 semanas. Si se da antes, deberíamos pensar en otra diabetes. Si se da después, no siempre es gestacional, puede ser otro tipo de diabetes. Así que esta edad es mandatoria a la hora de ver estos pacientes. Esto es diabetes, un montón de cosas. Criterios diagnósticos de la diabetes según la ADA. Es importante que nosotros nos manejemos en base a los criterios diagnósticos de la diabetes, ¿sí? Debemos cumplir estos criterios. Si no cumplimos, no es diabetes, ¿sí? Por lo tanto, esto deben saberlo de memoria. Primer criterio. Aquí en Latinoamérica no se toma como criterio diagnóstico a la hemoglobina glicada. Las guías de la ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, no toma en cuenta la hemoglobina glicada como criterio diagnóstico. ¿Por qué? Porque los laboratorios lamentablemente no están estandarizados en todo lado y hay mucho problema. Incluso aquí vas a un laboratorio y te sale una hemoglobina. Apuesto que si nos hacemos hemoglobinas glicadas, muchos van a estar en rangos de diabetes en este momento, pero no son diabéticos. Así que hay que tener mucho cuidado con la hemoglobina glicada aquí. No es diagnóstica aquí, pero debe ser igual o mayor a 6.5%. Glucemia en ayunas mayor a 126, ¿sí? A las 2 horas después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa debe ser mayor a 200, ¿sí? A la segunda hora. Si sale a la primera mayor a 200, no es diabetes, ¿sí? Y finalmente, glucemia tomada aleatoriamente al azar, indistinta al horario. Por ejemplo, ahorita no sé si su compañero ha almorzado, ha desayunado, ha cenado y demás, le toma una glucemia. Si la glucemia está mayor a 200 y tiene síntomas, podría confirmar de que tiene diabetes, ¿sí? Así que eso es importante tomarlo en cuenta. Mientras más criterios tengamos, mayor certeza diagnóstica voy a tener, ¿sí? Así que es importante tomar en cuenta los criterios diagnósticos. ¿Qué test vamos a hacer? Por ejemplo, el test de la hemoglobina A1C. Las ventajas: no requiere ayuno y menos influenciado. Podemos tomarla a cualquier hora, no hay ningún problema. Las desventajas: a veces no son laboratorios certificados. Por ejemplo, en la caja, en este último mes nos está saliendo glucemias de 200 con glucosuria y hemoglobina de 4.5. Hello, nada que ver, ¿no? No accesible, por ejemplo, van a ir a campo, no van a tener este examen. Puede variar según la raza y también varía según la hemoglobinopatía. Habían pedido hemograma para ver si tiene anemia. Por ejemplo, en un paciente anémico, ¿será real esa hemoglobina? En un paciente con eritrocitosis, ¿será real esa hemoglobina? Deben tener mucho cuidado con esos pacientes. Esas son lamentablemente las desventajas. Esas son las desventajas. Ya.
¿En quiénes deberíamos hacer las pruebas cuando son asintomáticos? Cuando tengamos índice de masa corporal de 25. Le tire la primera piedra el que no tiene un índice de masa corporal mayor a 25 en esta hora. Hay muy pocos, ¿sí? Así que hay que tomar muy en cuenta eso. Ya estamos viejitos y deberíamos pensar en todo esto. Todos somos sedentarios, al menos los médicos. Pariente en primer grado. ¿Quiénes no tienen enfermos con diabetes de primer grado? Han quedado paralizados la anterior vez con nuestro aplauso. ¿Qué dicen? Repetiremos. ¿Qué dicen de primer grado? ¿Quiénes tienen pacientes familiares de primer grado con diabetes? 1, 2, 3, ¿por qué levantan? 4, 5, 6, poquitos. Afroamericanos o latinoamericanos, ya estamos en la bolsa. Gestantes y bebés mayores a 9 libras o 4 kilos. Ay, gordito, bonito ha nacido, ¿no? Diabético. A veces está asociado a diabetes. Hipertensos, con dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, intolerancia a carbohidratos, acantosis nígricas, enfermedades cardiovasculares previas. Todas estas patologías debemos ir vigilándolas y hacer un test por lo menos anualmente. Pacientes con prediabetes, individuos asintomáticos. Este término en algún momento se lo quitó, la OMS quitó este término, pero actualmente se lo ha vuelto a poner. ¿Por qué? Si te digo yo que tienes prediabetes, ¿cuál sería tu primera reacción? Se asustan. Comienzan a trabajar, entre comillas. Recáncer. Por lo tanto, se ha vuelto ese término justamente por eso, para prevenir de mejor forma la patología, que no llegue a la diabetes. Así que sí se utiliza. Individuos asintomáticos con sobrepeso, índice de masa corporal, 23 es mucho pedir, pero 25 está bien. Obesidad o sobrepeso mayor a 45 años, también debemos tomar en cuenta. Si es normal el test, repetir cada 2 a 3 años. El índice de HOMA, seguramente ustedes han utilizado en algún momento en sus consultas el índice de HOMA. No sirve para confirmar la resistencia, pero puede ser sugerente. ¿Sí? Si lo calculan bien, si no lo calculan también, pero no les confirma algo o no descarta si sale negativo. ¿Cuánto debería ser? ¿Cuánto debería salir? Si hablamos de resistencia a la insulina, debería ser más de 3. Pero si sale menos de 3, no descarta que sea resistente a la insulina. Así que debemos manejar este índice con suma. Si quieres la haces, pero no te va a confirmar algo. Te puede sugerir algo, nada más. Y tienes que buscar otros datos para confirmar el diagnóstico. Exactamente. Y alguna vez puede ser también debemos ver si el examen es post o preprandial y demás, y eso modifica un montón. Pero puede ser sugerente. ¿Sí? Excelente, seguimos. Aquí está la ecuación. Situaciones que incrementan el riesgo de prediabetes. ¿En quiénes deberíamos hacer screening? Con glucemias basales entre 100 y 125, cada vez los valores están disminuyendo, de la presión también. Ya hay una prehipertensión también, ¿no?, en la clasificación, así que hay que tomar eso en cuenta. Cuando tengamos una prueba alterada de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, cuando salga entre 140 y 199, estamos diciendo de que es una prueba alterada, por lo tanto ya estaríamos hablando de prediabetes, a más de que sea una aislada, ¿no? Una hemoglobina glicada, esto ya es mucho pedir, y más en Latinoamérica, por eso no es diagnóstico. Como les digo, si nos hacemos la prueba, muchos de ustedes van a tener elevadas. ¿Qué pasó? Tengo vergüenza. ¿De qué? Y el ser Pero es músculo. no, pues. Tiene diabetes. No, el índice de masa corporal no es la mejor forma de determinar obesidad. Ajá. Es la forma más rápida.
pero mejor sería la cintura. Cadera-cintura. Plicometría. Esa es una de las mejores formas. ¿Cómo? Plicometría, ¿no? Es en realidad. Plicometría. ¿Cómo se realiza eso? Es midiendo en realidad, creo, el porcentaje de grasa en realidad que hay para medir Y obesidad. hay una mejor forma que es tomográficamente. Viendo la tomografía calculas de mejor forma la grasa y es más fidedigno. Mala comparación contigo el índice de masa corporal, porque es, Anabólicos. ¿verdad? No te creas, por favor. No hagas quedar mal a nosotros que somos flaquitos. ¿No? Explíqueme un poco sobre la hemoglobina glicada que no se puede pasar derecho. La hemoglobina glicada. Que no es fidedigna, porque no hay laboratorios estandarizados. Aquí en Latinoamérica, toda Latinoamérica, la ALAT, es la Asociación Latinoamericana de la Diabetes, te sugiere de que no tomes en cuenta como criterio diagnóstico, pero sí puedes utilizarlo para otras cosas que seguramente las vamos a comentar después. ¿Sí? Pero como criterio diagnóstico aquí no te sirve. Para otras cosas sí te sirve la hemoglobina. Entonces, para que no quede ahí la hemoglobina glicada, ¿para qué le serviría la hemoglobina glicada? Control, para hacer el control del paciente, si está siguiendo una dieta adecuada, si está manejando bien, si se está manejando bien. ¿Qué pasa si se está cuidando, pero la hemoglobina glicada está alta? Estás en Estados Unidos. Si se está- Bueno, La hemoglobina glicada no sirve más para medir, sirve más para control, ¿no? Del paciente diabético. Y eso también mide más la resistencia que tiene la insulina en los organismos. La hemoglobina glicada también te sirve en un paciente tipo 1. Pero, ¿qué te dice? ¿Qué es la hemoglobina glicada? ¿Para qué te sirve? ¿Servirá para decir de que está haciendo un buen control? ¿Control de qué? de su glucemia. Ya. Sí, está bajo. Pero estamos hablando de la enfermedad. Estás bien. Pero no estamos hablando netamente, o sea, es indistinto. Por eso te daba el ejemplo. ¿Qué pasa si el paciente se cuida de la dieta, hace actividad física, pero su hemoglobina glicada está en 10? ¿Qué está pasando? O sea, puede ser parte, pero el control de la enfermedad nos está diciendo la hemoglobina glicada. Si está bien controlada o no, ya sea con actividad física o con dieta o no, si es medicamento o no. Estamos hablando de la enfermedad, si la enfermedad está controlada o no. Nada más. Dura 120 días, no 3 meses. 120 días dividido entre 30 sale 4, ¿no? 3 a 4 meses estamos controlando o no controlando la enfermedad, sea por cuidados o no cuidados, pero eso es indistinto. No sé si me dejo entender. Más o menos. No, es medio ¿No? confuso. A ver, estamos hablando del control de la enfermedad, Sí. pero el control de la enfermedad no solo se da por la medicación o por el cuidado de la dieta y demás. Hay múltiples factores que me pueden llevar a un mal control. Solo nos está diciendo que está mal controlada la enfermedad, indistinta de si se cuida de la dieta o no. Sí, pero ¿qué sería? O sea, pueden haber- hemoglobina glicada en sí, en sí? Es la unión del grupo M con la glucosa. ¿Sí? Solo es eso. Por eso dura 120 días. ¿Sí? Porque el grupo M está en la hemoglobina del glóbulo rojo. ¿Sí? Que vive más o menos 120 días. Cuanto más alta, más glucosa, más está de... Exacto. Pero es indistinta a si está controlada la dieta y demás. Yo tengo que buscar, o sea, tengo hemoglobina glicada de 10, tengo otro paciente de 6. ¿Qué voy a decir? Voy a decir que el de 6 está bien controlado y el de 10 está mal controlado. Nada más. Entonces ahí tendrías que sospechar de factores, ¿no? Que aumenten la resistencia a la insulina. O No solamente eso, ¿qué pasa si es un tipo 1? El tipo 1, ¿han visto alguna vez un paciente con tipo 1? Es una montaña rusa, sube, baja, sube, baja. Es tan lábil un tipo 1, baja su azúcar, le das azúcar, sube a 400. Le vuelves a poner insulina, baja a 20. Un desastre. Y eso hace de que la hemoglobina glicada se modifique.
Por lo tanto, después de decir que está controlada o no está controlada, que eso es lo que me dice la hemoglobina glicada, y recién voy a ver los factores. ¿Estará cumpliendo la dieta? Pero no estoy confirmando de que está mal o bien la dieta. Es que no debemos utilizar prejuicios y eso nos lleva a error. A eso quiero llegar. Entonces, la oscilación en la glucemia puede causar también. Sí, los picos, Alto mismo la persona esté consumiendo una cantidad adecuada de calorías que se está los picos de hiperglucemia te provocan alteración de la diabetes y esos picos de hiperglucemia te van a traer los mismos problemas de complicaciones crónicas a la edad. Quizás no te traigan problemas de complicaciones agudas, pero sí crónicas, definitivamente. Esos picos de hiperglucemia hay que controlarlos. Ese de, ay, me comeré un chocolate, solo por hoy, te va a elevar el azúcar y eso ya te está dañando. Algo que siempre les digo a mis pacientes, ese azúcar alto es un veneno que está circulando y está dañando absolutamente todas las células del organismo. ¿Sí? Veámoslo así. Pero la hemoglobina es indistinta. Perfecto, te dice cómo está controlada. Y un segundo dato que te sirve la hemoglobina no te sirve para más. ¿Para qué más te sirve la hemoglobina glicada? Tengo un paciente con 6 y tengo un paciente con 10, ambos diabéticos. ¿Qué hago? Buscas. No. Buscas ¿Qué hago? factores. ¿Qué harías si tienes estos dos pacientes? Tienes uno con 6 y uno con 10. Buscas en qué se falla. Ya has dicho, uno está mal controlado y el otro está bien controlado. ¿Qué hacen? Buscas el factor que está haciendo que el otro Claro, tenga- eso lo vas a hacer, pero ¿qué haces? Cambias tu tratamiento. La hemoglobina glicada te sirve para cambiar la terapia. La terapia que implica en un paciente diabético. Dieta, actividad física y medicación. ¿Sí? Algo está pasando. No puedo, hago actividad física y sigo con hiperglucemia, es que me como cosas azucaradas. O puedo cuidarme de la dieta pero no hago actividad física. Debería realizar, pero la hemoglobina glicada no confirma de que no se está cuidando de la dieta o no estás realizando actividad física o su tratamiento está inadecuado. Hay algo que está fallando. Solo eso me dice. Y eso de decir que está bien controlado o mal controlado me permite modificar el tratamiento. ¿Sí? Para esas dos cosas nomás no sirve. Y en países desarrollados donde ya está estandarizada esta prueba, me sirve como criterio de diagnóstico más. ¿Sí? Perfecto. Otro punto importante que debemos tomar en cuenta es esto. Las embarazadas no manejan los mismos valores que un adulto. Manejan glucemias menores. Eso es de vital importancia. Si tengo una glucemia mayor de 92 en una embarazada, ya estaríamos hablando de diabetes. ¿Sí? Por lo tanto, no vean a una paciente gestante igual que un paciente diabético que no está gestando. ¿Sí? Los valores son muy diferentes. ¿Sí? ¿Ah? No. 24 a 28 semanas, pero no se olviden de que podemos pensar en una diabetes crónica antes o después de ese tiempo, ¿no? Manejo inicial, entonces, lo que hemos mencionado previamente, clasificar la diabetes. Deben clasificar la diabetes. Acostúmbrense que cuando vean una diabetes, determinen qué tipo de diabetes. No había sido todos tipo 2, ¿no? Es la más frecuente, por supuesto que sí. Es la que más encontramos, por supuesto que sí, pero tengan la certeza de que la diabetes es 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? Detectar complicaciones de la diabetes. Debemos siempre buscar si tiene o no complicaciones agudas o crónicas. Revisar tratamientos previos y factores de riesgo. Siempre deberíamos buscar eso y eso es lo que nos dicen las guías del ADA. Formular el plan de tratamiento y continuar con los cuidados. Manejo inicial, continuar con los cuidados. Analizar y demás, y esto debe ser un manejo multidisciplinario. No nos tenemos que creer todólogos, solicitemos una valoración por nutriología. ¿Por qué te estás durmiendo?
por oftalmología y demás para que el paciente sea bien manejado. No nos creamos todos los nuevamente. La diabetes está asociada a un montón de problemas. Este es al que más le tienen miedo, ¿no? Cuidados, educación, debemos educar al paciente. Cuando ustedes diagnostiquen diabetes en ese nuestro paciente del caso clínico, dense todo el tiempo del mundo. Yo sé que a veces es difícil y la coyuntura no nos ayuda a hablar, pero la primera charla que van a tener con un paciente diabético es la vital, porque después, si no le has explicado algo, va a ir arrastrando eso continuamente. Hay pacientes, y seguramente van a ver, 10 años de diabético y no saben nada de su enfermedad, no han visitado a un nutriólogo. Me quiero volver chango. Es horrible, qué barbaridad, terrible. Nutrición, por lo tanto, actividad física, dejar el cigarrillo, tabaco, nicotina, cuidados psicosociales, porque como dijeron, si le digo que es diabético, ¿cómo se va a sentir? Es igual que el cáncer, tienes diabetes, ¿no? Se quieren desbautizar. A ver que yo les quite una deliciosa hamburguesa de la esquina llena de grasa con aceite reutilizado, delicioso, ¿no? A ver, quítense ese manjar, la coquita, la Coca-Cola. No es fácil, no es fácil. Limitar el consumo de alcohol, entre otros. Doctor, puede parecer así tonterías, pero yo tenía una tía que sí, por decir, le encantaba el dulce y era diabética, y así se murió por 2 milkshakes. O sea, estaba tan depresiva, tan loca, que ha ordenado escondido 2 milkshakes y ha tomado todo y tiene un hiperglucemia, demoró ser atendido y murió. Sí, no es fácil. No es fácil. Yo tengo una señora de paciente de más o menos 65 años, que es un amor, es un pancito, es un dulcecito. Es una señora realmente agradable, pero lamentablemente es una tortura para mí que le tengo aprecio verla porque no se cuida. La última vez revisamos su cartera y estaba llena de dulces, chocolates y nada. Pero, por lo tanto, cuando ven un paciente diabético, la primera charla es hacerle sentar y que asuma responsabilidad. Es lo mismo que la obesidad. Si el paciente no quiere, nunca vamos a lograr hacer cambio. A diferencia del tipo 1, que si lo agarras desde changuito, desde jovencito, va a poder cuidarse y va a ser más responsable. Pero un diabético tipo 2, sobre todo mayores, es complicado. Pensar siempre en todos estos problemas. Actividad física, esto está controversial porque antes solo se recomendaba la actividad aeróbica, cosa que es falso. Se debe alternar con la actividad anaeróbica, eso es importante. Hacer que el músculo duela, ¿no? Como dicen, debemos permitir que el paciente no solo haga actividad física, y también hay que ver en qué momento del día se debe hacer. Por ejemplo, la aeróbica es de vital importancia que se haga en la mañana y la anaeróbica que se haga en la noche, así que todos esos pequeños detalles deben contribuir. Pero las guías de la ADA siguen recomendando 60 minutos de actividad física diaria y 150 minutos por semana de actividad intensa a moderada. El movimiento es vida. Monitoreo glucémico, hora de dormir, antes del ejercicio. Esto es importante. Hay pacientes que se andan pinchando mañana, tarde y noche. Primero, que no hay bolsillo que les aguante, porque las tierras reactivas son caras, y no hay dedo que les aguante tanto pinchazo. ¿Alguna vez se han pinchado? Duele, ¿no? A ver que se pinchen todos los días. Bueno, los pacientes diabéticos mal controlados ya ni les duele. Pero hay que pensar en eso. Puede hacerse una semana de estricto control y luego ya 1 o 2 veces a la semana o cuando se sienta mal, pero hacer todos los días deberíamos aprender a recomendar. Pero diariamente vemos pacientes diabéticos que se andan pinchados mañana, tarde y noche, y el médico tranquilo. Le importa, educación, debemos educar a nuestros pacientes. Entonces deberíamos aprender a manejar con sueño. Deberíamos aprender a manejar con adecuada terminología las glucemias.
Lo único que sabemos es recibir boletas de, sobre todo el área quirúrgica, de patología descompensada, diabetes mellitus descompensada. Tienes una hiperglucemia de 180, miren, 180, 2 horas después comida, descompensado ya ponemos. Y miren, ¿qué dice? Los traumas nos mandan glucemias de 200 y es aceptable. Así que deberíamos empezar a manejar estos términos: ideal, buen control, aceptable y mal control. ¿Sí? Sobrepeso y obesidad, hay que ver de reducir la resistencia a la insulina, o mejorar. Todo peso que disminuye es bueno, excepto por mal control diabético, que también bajas de peso. Evaluarla e individualizar a cada paciente para poder tratar. No podemos tratar como recetas de cocina y como el COVID, metformina y glibenclamida a todos, ¿no? Eso es lo que hacemos, pero hay que tener mucho cuidado en eso. Eso es lo que nos recomienda las 10 del año. Este gráfico me parece muy importante porque ustedes no van a tener hemoglobina glicada probablemente en campo, y miren la comparación. Si tengo una hemoglobina glicada de 8, aproximadamente voy a tener 183 miligramos de cilitro. Si tengo 12, más de 298 probablemente, esos 120 días. Esta es una ecuación que me va a permitir encontrar también todo eso. Así que hay que vigilar muy bien todo esto a la hora de ver estos pacientes. Metas glucémicas. Es importante que comencemos a manejar el término de metas glucémicas. No gestantes, una hemoglobina de menos de 7, glucemia preprandial entre 70 y 130, glucemia postprandial menos de 180, vamos a estar relativamente tranquilos. En gestantes menos de 95 y menos de 140 y 120 según lo que hagamos. Nos andan recomendando constantemente que dejemos el tabaco, ¿no? Otra cosa importante, la vacunación que estos pacientes deben tener. Aquí, ¿quiénes se han vacunado contra el COVID más de 3 veces? De los demás, 3 justo. Ajá, 3. ¿Quiénes tienen vacuna contra la influenza? Deberíamos vacunarnos contra la influenza, pero en marzo, ¿no? El gobierno nos trae en mayo como gran cosa, ya no sé. Pero bueno, Por eso. determinar carbohidratos, grasas y suplementos dependiendo del caso siempre. Por ejemplo, una dieta para un paciente diabético será la misma que para un diabético tipo 2. ¿Han escuchado, conocen a Michael Phelps? Siempre doy ese ejemplo. Michael Phelps, ¿quién es ese cuate? El mejor nadador de toda la historia. ¿Se acuerdan cuánto de kilocalorías consumía ese cuate? 3000. 8000 kilocalorías en su época top. Si fuera tipo 1, ¿le voy a arruinar su carrera? Si fuera diabetes tipo 1, ¿le arruinaría su carrera? Por lo tanto, a ver si busca, porque vamos a seguir hablando de diabetes la siguiente, ¿qué diferencia hay entre una dieta en tipo 1 y una dieta en tipo 2? Pero lamentablemente nunca me acuerdo de las tareas que les dejo y ustedes nunca me hacen un recuerdo de las tareas que les dejo. A ver si buscan. Estos platos deberíamos tomarlos. Toda la clase está matado de risa. Así me está viendo, ¿no? Mi nariz de payaso y eso. Malvado. Aceites saludables, mantenerse activo, tomar siempre en cuenta las frutas, agua abundante. Es importante que tomemos en cuenta todo eso. Vamos a quedar aquí, chicos. No sé si hay alguna pregunta, duda, algo que no esté claro. ¿Cuál sería la relación del tabaquismo con los niveles de azúcar? ¿La nicotina o algo así aumenta? ¿Qué daño te provoca la diabetes y qué daño te provoca el tabaco? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo primero que se daña? El tener azúcar elevado va a dañar algo primero. ¿Qué daña? No, antes. Endotelio. Y al dañar el endotelio, ¿qué estás dañando? Va a haber un daño vascular. ¿Qué te hace el tabaco? Que daña la vasculatura. Es decir, estás
Tengo que dejar de fumar. estás potenciando ese problema al extremo. ¿Sí?